ahora empiezan bueno, hay unos seres que se llaman autistas y que no se pegan golpes contra la pared y que pueden hablar y pueden hacer carreras, se pueden enamorar, pueden relacionarse. Entonces es un cliché que va a costar mucho quitarlo. Realidad, ¿eh? Los autistas viven menos tiempo, o sea, tienen una tasa de mortalidad mucho más alta que un neurotípico. Una de las razones por las cuales un autista tiene esta alta tasa de vivir menos años es por la medicación. Bienvenidos a lo que será un nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Autismo. Hoy día tenemos una invitada bien interesante que va a poder compartir un poquito con nosotros acerca de neurodivergencia. Específicamente hablaremos con Irene. Irene es una psicóloga, escritora, divulgadora también, Irene López Azor, de España, y la hemos visto muy activa también en redes sociales, donde la encontramos y dijimos: tenemos que entrevistarla porque nos llamó mucho la atención tu forma de hablar, de divulgar también acerca de la neurodivergencia, muy respetuosa por lo demás también, que es algo que se agradece. Así que Irene, realmente es un gusto tenerte en este episodio. Si te presentas brevemente para que sepa toda la comunidad quién eres tú, cómo te gustaría presentarte. Primero, súper agradecida porque la primera vez que yo vi que Chile andaba en mis redes sociales dije, ¿qué es esto? Hola Chile, que estés tan lejos de España. Entonces, bueno, es algo que me hace como muchísima ilusión porque pienso, qué bien que gracias a las redes y al podcast y a YouTube y a los medios de comunicación ya pues no convencionales podemos dar voz a este mundo de las neurodivergencias. Y bueno, pues yo soy eso, Irene López Asor, una psicóloga que decidió hacer psicología porque le encantaba divulgar, interés restringido, y que empezó a descubrir ya con los años, con casi 50, pues que era TDAH, luego descubrí que era alta capacidad. Lo único que sabía yo desde pequeña es que era disléxica, y ahora con el autismo digo, ala, pues nada, vámonos con todo. Entonces, bueno, ha sido un viaje como muy bonito y al mismo tiempo que yo he hecho mi viaje lo he hecho con vosotros, o sea, con la gente que viene a evaluar. Entonces es verdad que lo que hago yo aquí en España se llama diagnóstico complejo y se llama así justamente porque es muy complejo, es muy difícil y hay muy pocos profesionales, básicamente porque hay pocos formadores. Entonces yo al tener muchos años de experiencia, pues me formé con los clásicos de autismo en España. O sea, me formé con los mejores. Y eso al final, pues 30 años después, y mi primera tesis doctoral era sobre autismo, de repente recojo todos los frutos que había empezado hacía 30 años y por desgracia la ciencia no ha avanzado tanto y estamos casi en el punto de partida que lo dejé hace 30 años con mi primera tesis doctoral de decir el autismo y los movimientos estereotipados tienen una asociación emocional, estaba segurísima. Y te hablo del 94, estamos en el 25. Así que luego escribo, divulgo, tengo un podcast, hago mucho TikTok y normalmente la divulgación es un poco como casualidad. O sea, es mi interés restringido, me encanta, no sé vivir sin ella. Yo el día que no hago un TikTok o el día que no divulgo es un día perdido, o sea, en mi cabeza no entra. Y sí que es verdad que son muchas casualidades. Nunca pensé que fuera a ganar premios de podcast y ahí empezó a venir una comunidad de alta capacidad. Cuando empecé con el TDAH en TikTok, pues era por decir TDAH, pero podía haber dicho otra cosa de psicología. Y de repente empecé a ver que había un interés. Luego ese año sí que ahí tuve un poco de visión y dije, me voy a sacar el título del A22, que es un test para valorar autismo específicamente, y que aquí en España, al menos en España, aunque es una prueba muy cuestionada, te la exigen para el diagnóstico diferencial. Y ahí me saqué la titulación y ahí lo vi claro, porque vi cómo eran los otros profesionales, mis compañeras, que eran todas neurotípicas, con lo cual yo lo pasé muy mal, ahora ya profundizamos, pero para mí fue un bofetón, o sea, yo creo que no he llorado tanto, yo solo me tiré 3 días llorando de formación. O sea, me hervía la sangre, es que me hervía, porque era como una defensa, era como, ¿qué me está pasando? Y claro, ¿qué me está pasando? Pues claro que yo era una de ellas, digo, vale, muy bien. Y entonces a partir de ahí empecé con el autismo, pero como podía empezar, porque me parecía como muy natural, y de repente pues una avalancha que dije, ¿pero qué están haciendo en España? Y ahí, pues es verdad que la experiencia, al ser psicóloga forense, son muchos años haciendo diferenciales, he trabajado en muchísimos campos, entonces es difícil. Esto voy a decir algo que suena muy mal, pero es verdad que cuando sabes de mucho y eres muy rígida, no es tan difícil. Lo que pasa es que tienes que tener una mirada muy amplia a la hora de hacer un diferencial. Que eso es lo que hay poco.
Hay muchos diagnósticos, pero pocos diferenciales bien hechos. Interesante, Irene, tu resumen. Veo que has hecho hartas cosas y también veo mucha pasión detrás de lo que haces y creo que Sí. eso también Si no, le ha no dado, aguantaría. sí, sí, le ha dado mucho valor a tu forma de proyectar también la información. Pero Exacto. Irene, como para poder poner en contexto y que todos tengamos la misma idea, cuando Ujú, hablamos de neurodivergencia, que ujú. es lo que este episodio principalmente busca hablar, ¿qué es la neurodivergencia? Pues aquí abres el melón y el debate, porque hasta incluso a día de hoy hay mucha discusión. Entonces, neurodiversidad es una cosa, neurodivergencia es otra. Neurodiversidad básicamente es que todo el mundo pensamos de manera diferente, porque tenemos historias diferentes, porque tenemos factores diferentes, y entonces percibimos, atendemos y memorizamos de formas diferentes. Y eso es neurodiversidad, diverso. Ahora, neurodivergente, aquí se abre el gran melón. Pues aquí tienes dos corrientes. Una que mete muchísimos trastornos clásicos, como el trastorno límite de personalidad, bipolar, bueno, van metiendo trastornos más clásicos y convencionales porque dicen que todas las emociones, al estar muy alteradas, afectan de manera significativa a la forma de procesamiento de la información. No sería como un neurotípico, ok, depende de cómo te pase la vida, pues así te va afectando, pero aquí es como de manera superior. El impacto es mayor que el resto. ¿Estamos de acuerdo o no? Para mí, neurodivergencia debería de ser algo más biológico, más pues como trastornos de desarrollo, las dislexias también, discalculias, trastornos de lenguaje, pero algo como que ya vienes de ello de nacimiento. Es decir, que no se... Porque al final un trastorno límite, por ejemplo, tú puedes nacer con, bueno, con una predisposición familiar, pero realmente dependes del ambiente. O sea, para desarrollar un trastorno límite tienes que depender del ambiente. En cambio, un TDAH o un autismo no depende del ambiente. Un porcentaje altísimo. Aquí los estudios van variando. Unos dicen el 80, otros dicen el 90, otros bajan al 70. Así vamos todas las semanas, van cambiando. Pero mayoritariamente es genético. Entonces, viene de fábrica, viene directamente. Entonces, no has hecho nada. Te da igual nacer en España que en Chile. Entonces, este debate sigue estando a día de hoy. Entonces, vamos a quedarnos para que así no se confunda mucho la gente, que dentro de las neodivergencias, o sea, neodivergencia sería todo aquello que el pensamiento diverge, que va diferente. Esa diferencia puede venir de una parte cognitiva, que sería una neurodivergencia más pura, más clásica, que aquí estaría TDAH, autismo, altas capacidades y dislexia, discalculia, trastornos del aprendizaje, una manera divergente de pensar y de procesar debido a las emociones. Y ahí estarían ya pues el bipolar, trastorno límite, los trastornos de ansiedad, ya sería como, digamos, los orígenes son diferentes. Uno es cognición y de nacimiento y otro es emoción. Y es mucho más externo, aunque venga, bueno, pues que ya si hemos tenido madre o padre pues con un trastorno, pues hombre, las posibilidades de que tú lo heredes, pero heredas como el potencial. Es el potencial a desarrollarlo. Y depende de cómo te vaya la vida, pues si no lo sabes, pues tienes más papeletas de que te ocurra. Pero si no, un TDAH naces con él, un autismo naces con él, una alta capacidad naces con ella, por mucho que leas mucho te va a dar igual, o la tienes o no la tienes, y bueno, la puedes mantener o que se te merme un poco, pero siempre más o menos en el tiempo son muy estables en el tiempo porque vienen de fábrica. Perfecto, me queda muy claro y creo que las personas que quizás no están familiarizadas con el término también lo van a poder asimilar muy bien. Sí. Ahora, Irene, ¿por qué yo debería preocuparme o buscar identificarme si soy neurodivergente? ¿Lo debería ver como solamente una etiqueta? ¿Me aporta valor en algo? ¿Qué es lo que Pues piensas tú aquí, después de la experiencia que tienes? claro, aquí vuelvo a lo mismo. Si tú tienes un trastorno límite, es que con el trastorno límite es un trastorno muy complejo, muy difícil de tratar, muy fácil de diagnosticar, o sea, relativamente sencillo de diagnosticar, pero claro, con un impacto emocional muy grande, o por lo menos en mi experiencia. Entonces, ¿yo a un trastorno límite le diría, tienes que saberlo y etiquétate? No. O sea, yo hay trastornos de ansiedad, o sea, que son una depresión mayor, pues la etiqueta diagnóstica en el fondo, cuando hay algo de personalidad, es para que nosotros, o sea, entre profesionales, veamos un poco cómo es el abordaje terapéutico, pero a la persona a veces no le hace bien. Y el límite no le suele hacer bien. O sea, yo no suelo decir un trastorno límite. Yo tengo que ver muy claro y en evaluación, pero en consulta yo me callo,
porque sé cómo reacciona el trastorno límite, autoflagela mucho, sufre mucho. Al final lo que vamos a tratar siempre es el síntoma. Tú tratas el síntoma, da igual la etiqueta que tengas. Entonces, pero en neurodesarrollo, ¿por qué es importante? Porque tú vas a intentar cambiar, terapéuticamente hablando, si tienes ansiedad, si tienes depresión, si tienes las emociones disparadas, pero va a llegar un momento que dices, ¿por qué he sido un buen paciente? Porque hay gente que es muy buena paciente, o sea, muy buenos pacientes que te hacen los ejercicios, muy disciplinados, hacen todo lo que dice el psicólogo y no avanzan, y no salen. ¿Por qué no sale? Algo está fallando. Si el paciente me hace todo con técnicas basadas en la evidencia científica, que se sabe que vas, incluso pacientes que están con un apoyo farmacológico y no hay manera de que esa sintomatología se reduzca en lo que es esperado, ahí es cuando es importante decir, amigo, es que igual tienes un TEA, amigo, es que igual todo esto que te está pasando, el origen, o sea, la patología subyacente es un TEA, es un TDAH, es una alta capacidad. Entonces, claro, ya todas las terapias que te vayas a hacer se te van a quedar cortas. Al principio te van a gustar, pero después es que va a ser como peor el remedio que la enfermedad que se dice por acá. Entonces, para mí la etiqueta es importante en neurodesarrollo. Muy importante en TEA, bueno, en TEA importantísimo, en TDAH importantísimo y las altas capacidades porque se sufre mucho. A más capacidad, más sufrimiento. Ya cuando entiendes que tu problema es un neurodesarrollo y que no has tenido la culpa de nada y que te hubiera dado igual nacer en Chile que en Madrid, ahí se produce una liberación muy bonita, porque es, aunque hayas tenido una vida horrorosa, hubieras percibido el mundo igual, hubieras tenido la misma sensación de exclusión. Con bullying, sin bullying, rico, pobre, Chile, España, alto, bajo, hombre, mujer, te va a dar igual. Si tú tienes estas tres, vas a sentir la diferencia, estés donde estés. Es decir, quitas la variable ambiental. Y a mí eso es lo que me parece la magia. Que quites la variable ambiental y por lo tanto, claro, el tratamiento es mucho más efectivo. Porque ya lo único que tienes que trabajar no es la emoción, es la cognición. Y la cognición es mucho más sencilla para nosotros porque es más tangible. La emoción yo no puedo tocar. Yo me tengo que imaginar lo que es ser feliz, contenta, alegre, triste. Pues yo qué sé qué es. Cuando lloro, pues supongo que estaré triste. Pero cuando trabajo cognición es todo muy material, es todo muy cuadrado, es todo muy palpable, es todo muy A, B, C. Entonces estos cerebros necesitan A, B, C, no. Déjate de emociones. Las emociones para otro momento. Y cuando aprendes a saber cómo funciona tu cerebro diferente, es que es otra historia. Ves la vida diferente, entiendes que es diferente, entiendes que tú no has tenido la culpa, ni que tus padres, ni tu entorno, y que esto hubiera pasado en cualquier sitio. Me hace mucho sentido lo que dice Irene, porque de hecho a mí me pasó particularmente. Siempre culpé mucho a mis vivencias del por qué yo era como era. Pero finalmente cuando me identifiqué como persona autista, me di cuenta que muchas de las cosas que realmente me pasaban, más allá de las vivencias, eran por ser autista finalmente, por la forma que mi cerebro funciona. Ahora, si es tan importante la identificación como persona neurodivergente, ¿por qué hoy día cuesta tanto? ¿Por qué hay tanto profesional que muchas veces niega o le hablan con cierta reticencia de hablar de neurodivergencia y se van más que todo por los síntomas que tiene la persona más que por la causa raíz? ¿Por qué crees que pasa Claro. eso? Pues primero pasa porque a nadie le gusta el cambio y hay que estudiar mucho para empezar a abrir boca. O sea, hay que estudiar mucho, mucho. Yo repito que tengo la suerte de venir y hablo España, de un sistema cuando era mi licenciatura totalmente diferente a la que estudian los chicos de hoy en psicología, del grado, o sea, nada que ver. Lo digo porque mi hija está estudiando, está en cuarto de psicología. Y yo os puedo decir que lo que estudia mi hija es que yo lo sabía en segundo de carrera. En segundo año es toda la universidad y está en Estados Unidos, mi hija, es decir, no está en un lugar poco prestigioso. No, no, está en una de las mejores universidades y es como, o sea, así estáis formados y se supone que eso es lo mejor. Entonces, la formación de la universidad es muy mala. Muy mala en comparación con lo que nos exigían en nuestra época. Entonces, la exigencia de hace 30 años era muy elevada. Pues yo he tenido la suerte de que mi primera tesis en autismo. He tenido la suerte de que nadie en mi época no era una disciplina de psicología. O sea, a mí es que me encantaba mi vecino que era autista y yo estaba observando todos los veranos. Su padre me dijo, pues hay plazas de... Pero había 5 plazas para hacer prácticas para toda España. O sea, era un colegio
súper solicitado. Fue el primer colegio que empezó a utilizar lenguajes de signo para autistas. Todos eran nivel 3, o sea, eran no hablantes, no verbales, unas conductas súper agresivas. El cliché que todo el mundo tiene de autismo era lo que yo estudié, que fue un año entero de prácticas. Claro que eso fue un regalo a día de hoy. O sea, esa formación la tienen los ecopedagogos, lo tienen terapia ocupacional, lo tiene magisterio de enseñanza especial, pero psicología, ni siquiera neuropsicología. O sea, ahora empiezan a, bueno, hay unos seres que se llaman autistas y que no se pegan golpes contra la pared y que pueden hablar y pueden hacer carreras, se pueden enamorar, pueden relacionarse. Entonces es un cliché que va a costar mucho quitarlo y, y es una cuestión de tiempo. A más voz, yo siempre pienso que es que no hay referentes. Entonces, al no haber referentes, se pierde uno mucho. Entonces, si yo evalúo a un chaval o una chavala y me da igual que sea mayor, o sea, yo tengo todas las edades, y claro, le digo autismo, pues lo primero que va a pensar es, pues, pues el Rey Bar o personas como más limitadas. Y digo, bueno, piensa en Elon Musk, piensa en Bill Gates, intenta asociarlo al éxito en vez de a la limitación. Pues creo que un perfil como el nuestro, de divulgación, que yo siempre digo, a ver, ¿tú ves esto? ¿Ves algún problema? No, ¿verdad? Pues ala, ya está. Porque muestras un aspecto del autismo y de la neurodivergencia que es más asequible. O sea, tú te vas a ver más cerca de una Irene que de un Bill Gates. Aunque sea porque Bill Gates está como ahí en la esfera de los ultra mega millonarios. Que te podrá gustar o no, pero ahí tiene su autismo como un bendito y su alta capacidad y su punto TDAHero, yo te lo digo. En cambio, si tú ves una Irene o ves a un Ricardo, es mucho más fácil identificarte. Si tú ves a personas de éxito, y hablo éxito, familia, trabajo, o sea, funcionalidad, diversión, o sea, lo que haría un cerebro neurotípico normal y corriente, es más fácil asumir, entiendes por qué eres diferente y luego cuando das el diagnóstico lo ves como muy, o sea, como muy asequible a quién llegar. Si te pones como meta ser Bill Gates, no lo vas a conseguir, pero ni el neurotípico ni el neurodivergente. O sea, un neurotípico no lo conseguiría en la vida. Y un neurodivergente pues, es el 0,001 que siempre hay en todas las sociedades. No sé si me explico. Entonces Sí, yo creo claro. que cuesta tanto porque no hay referentes tipo Irene. ¿Dónde los hay? En TikTok. O sea, Claro. TikTok está lleno de las sirenes de la vida. Por eso me encanta TikTok. O sea, TikTok para mí es la plataforma de neurodivergencia por excelencia, es donde está mi clan, es donde está donde más puedes aprender de neurodivergencia. Es una comunidad sana. Yo creo que hay gente que le va mal, pero yo en casi 3 años de TikTok y vengo de televisión, o sea que vengo de que sé el mundo hate y sé el mundo de la divulgación. Y a mí TikTok me ha respetado, vamos, desde el primer momento. A gente que cuenta su experiencia en primera persona me parece importantísimo desde el autismo para tener referentes. Y es más fácil, o sea, porque es más fácil, es más asequible, en realidad es mucho más asequible. Ahora, ¿qué pasa con los profesionales? Pues falta formación. Falta profesionales neurodivergentes porque la mirada no tiene nada que ver. Yo sé que estos muchos dicen, no, no, no. Ya te digo yo que sí, sí, sí que se nota, no tiene nada que ver una evaluación con un neurodivergente que con un neurotípico. Es que no tiene. Y te lo digo que he tenido un equipo de 5 psicólogos y psicólogas que eran neurotípicos. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que no lo entiendan? O sea, ¿cómo puede ser que pasen las pruebas y con ellos haga, me lo invento, un CI de 100 y luego yo vuelva a pasar de repente las pruebas y conmigo hagan un 140? ¿Están formados? Sí. ¿Son neuropsicólogos? Sí. ¿Tienen su máster en clínica? Sí. Es decir, ¿cumplían todas las características para poder evaluar tranquilamente? ¿Lo hacían bien? No. Porque se les escapaba todos los detalles. Los estimis, los movimientos, las miradas. Por ejemplo, cuando estás evaluando, no mirar al evaluado. Yo nunca miro. ¿Vale? Entonces, si tú miras, es que nosotros como autistas ya ves como esa mirada que te juzga. Entonces, siempre un autista se va a cerrar, un TDAH se va a juzgar. Pero sobre todo, autista y alta capacidad se le cierran. Y entonces se quedan paralizados y no siguen. En cambio, yo no miro. Entonces, si tú me estás mirando, entonces vas a ver que yo mi mirada no está. Y si tú no me miras, entonces yo es cuando te miro. Entonces, es como que hay un segundo de cruce de miradas, pero ya está. Tú me hablas, yo miro al otro, pero damos el pego. O sea, parece, como todo fluye, parece que sí que nos estamos mirando. Con lo que es una mirada neurotípica. Pero es que es muy agresiva para nosotros una mirada neurotípica. Y eso es lo que pasaba con mi equipo. Entonces, no había manera. A la hora de explicar, no había manera.
Mi equipo de ahora, que son autistas las chicas, una con TDAH, las dos con alta capacidad, es que a la primera, o sea, a la primera lo entienden, a la primera entienden la instrucción mía, a la primera se fijan en, yo digo, fíjate en el boli y ella se fija en el, no se fija en nada más, porque yo estoy diciendo boli. No estoy diciendo fíjate en cómo lleva la coleta porque no es interesante, porque no me va a dar ningún valor añadido, porque yo necesito saber cómo está el boli. Se hace un steaming, si hay un movimiento de manos. Los steaming a veces son muy sutiles. Y en online tienes que estar muy atento, porque en online se te pierde mucha información. Entonces tienes que estar muy atento de los mínimos movimientos que esté en hombro o mínimos movimientos de las cejas. Todo tiene que ser muy sutil. Entonces, o eso, o tienes una capacidad analítica que te lo da la alta capacidad del autismo, o un neurotípico se le escapa la mitad. Se le escapa la mitad y algunas veces están bien hechos, pero vamos, yo de 10 que puedo haber, que me vienen con muchos informes, uno puede estar bien. Y el que está bien no es un diagnóstico diferencial, sino que simplemente te han pasado unas baterías pruebas y no han hecho diferencia. Un diferencial sería cuando, o sea, yo te puedo diagnosticar de TDAH, pero no te estoy viendo qué más te pasa en tu vida. Es como, ok, te doy sí o no a TDAH, sí o no a TEA, sí o no a alta capacidad, sí o no a dislexia. Yo no. Y los que hacemos diferencial, diagnóstico complejo es, vale, no tienes TEA, pero tienes, ¿qué tienes? Porque el síntoma lo tienes. Entonces, ¿qué me justifica? Entonces ya empiezas, abres todo el abanico y abrir el abanico es todo. Entonces ahí tienes que pasar por ansiedad, por trastornos de conversión, por trastornos somáticos, por trastornos de estrés postraumático, por episodios de manía, por paranoia, por esquizofrenia, por ideas de irse al otro barrio, rechazo a los tratamientos, afabilidad, dominancia. Entonces, cuando tú entregas el diagnóstico, es que te entrega la diferencia entre uno y otro. Esa es la diferencia entre un diagnóstico más al uso de 4 hojitas que hace, que es lo normal, y los diagnósticos diferenciales, que los míos son pues casi 70 hojas, pero porque yo sé que la comunidad quiere explicación. O sea, tú si te lo quieres leer entero, te lo lees, pero a la gente le gusta saber. Le gusta mucho saber, le gusta leer, por lo menos hablo de neurodivergencias, ¿eh? Le encanta que le expliques de dónde sacaste este test y por qué, cómo, dónde, cuándo, para qué. Y entonces, pues al final el resultado es como si tuvieras un libro de vida con todas las explicaciones y con todas las diferencias y con todos los ejercicios para que puedas encaminarte. ¿Y qué opinas, Irene, de la autoidentificación? Porque hay un tema que muchas personas no tienen acceso por diferentes motivos, principalmente económicos, me imagino, a poder hacerse una evaluación como corresponde. ¿Qué opinas tú de esta tendencia, si se quiere, de sentirse identificado con una neurodivergencia ya y hacerla parte de uno y asumir que uno es parte de Claro, esa neurodivergencia? a ver, porque siempre hay un sentimiento de pertenencia al ser humano. Todo el mundo es así, todo el mundo queremos pertenecer. Si hemos tenido una vida de exclusión, pues si empiezas a ver, esto es mi clan, pues claro, tú ahí vas enfilado. Sobre todo autismo. Esto no sé qué artículo es de uno de la Universidad de Washington, si mal no recuerdo, que dice que el 80-85% de los que se autodiagnostican son Mm, autistas. sí. ¿Por qué? Porque es que cuando llegas a ese diagnóstico de tu percepción, a nadie le gusta ser autista. Nadie le gusta tener una neurodivergencia. No, que luego al final dices, va, pues tengo que convivir con ella, ok, pero igual te hubiera encantado irte con tus amiguitos al fútbol cuando eras pequeño, te hubiera encantado relacionarte como el resto de los niños, te hubiera encantado no tener un problema en lo social desde que eras pequeño y te hubiera encantado no tenerlo. Desde mayor lo descubres, pues ok, ya por lo menos tengo una explicación. Normalmente quien llega a reconocerse en autismo o en una de las tres, autismo, TDAH o alta capacidad, que ahí son los que comparten sintomatología, raro es que algo de las tres no tengas. Vamos, a mí no me ha pasado nunca. O sea, a mí cuando me dicen no tengo nada, digo no tengo nada. Pues va a ser primero. Pero normalmente cuando llegan, llegan ya al 100%, diría casi, pero te voy a decir el 99%, muy desgastados, con una vida llena de sufrimiento, con una vida llena de exclusión y donde empiezan a ver la luz, donde no es que vean a Irene en TikTok un vídeo, no, no. Se han visto mis vídeos, los vídeos de la competencia, han estudiado, han averiguado, se han pasado 5 pruebas online y entonces las 5 pruebas online que hay gratuitas, o sea, en internet hay gratuitas, Sí, sí. todo apunta a tienes una alta probabilidad de, pues muchos te dicen síndrome de Asperger, otros te dicen ser autista, entonces ya te lo van diciendo pruebas gratuitas.
Y normalmente quien se siente identificado al 100%, lo que tiene que tener en cuenta es que esto es primera infancia. Es decir, si no estaba en primera infancia, no es autista. O sea, tiene que estar obligatoriamente el TDAH y el TEA en primera infancia. No me sirve a partir de los 12, no me sirve a partir de los 17, no me sirve me metí en las drogas y me disocié, no me sirve, me dejó el novio o la novia, o estuve en una catástrofe, o tengo un estrés postraumático que tiene mucha comodidad. Eso no me sirve. Para TEA, TDAH y alta capacidad. Estos tienen que estar en primera infancia. Trastorno límite de personalidad, ya empezamos más mayorcitos, edad de inicio. Es que todo lo que marca las patologías es edad de inicio. Todo, todo, todo. Y cuando hablo de patologías, que no se enfade la comunidad, porque es como, si ya que dices patología, todo el mundo es como, ah, ya no estás llamando. No, es que se llama así técnicamente. No Sí, podemos claro. hacer nada, no podemos ir contracorriente, porque tienes que tener una terminología médica o científica para referirnos a las cosas, por lo menos los profesionales. Que tú luego lo quieres llamar de otra manera, fenomenal. Los nombres son los nombres. Trastorno es trastorno con su bonita T. ¿Por qué? Porque hay una desorganización de la función ejecutiva y hay muchas áreas desorganizadas, que eso te va a dar como consecuencia un trastorno de ansiedad. Lo primario no es un trastorno como tal, es una condición, pues es un trastorno de desarrollo que va a condicionar tu vida y esa condición de vida te va a hacer que generes con una alta probabilidad pues ansiedad, pues el Padre Nuestro cada día. Si no vas a tener episodios depresivos, es rarísimo, yo no conozco a nadie. Te va a dar, vamos, cada vez que te cambien las rutinas, te va a dar algo. Entender que tu vida es una toma de decisiones 24/7, sin parar. Desde que te levantas hasta que te duermes, sin parar es desde dónde pongo, no sé, el cubilete este de fósil. Todo es un desgaste. Entonces, porque está desorganizado el cerebro. Y es primera infancia. Entonces, aunque no se tenga dinero, normalmente no se suelen confundir. Y si no es TEA, es alta capacidad o si no es TDAH. Pero ahí, porque son los tres que comparten. Mm, sí, comprendo. ¿Crees que por ahí, Irene, una opinión respecto a cómo se clasifica hoy día el trastorno del espectro autista en el DSM-5? Es una opinión muy personal, ¿ah? Yo siento que a veces a uno lo critican mucho cuando uno dice que es autista, porque Mm, obviamente está el estereotipo autista antiguo, ¿cierto? Donde personas que no son verbales, que se golpean, en fin, y que eventualmente hasta a uno también le puede pasar ese tipo de cosas en sí, ciertas situaciones. sí, Pero el hecho de que la categorización sea autista por igual a todos, ¿no crees que genera de repente que hay ese rechazo a los autistas que somos más, que tenemos menos necesidad de apoyo? totalmente. Es que está fatal hecha la clasificación. Es que se han cargado la mitad del... Es que está muy... No sé a quién se le ocurrió, creo que a la Lorna Wynne. Que en qué hora se le ocurrió, porque es como, a ver, vamos a ver. No podemos venir de, de una amplia gama, que ahí nos podíamos más o menos posicionar, a reducirlo todo a tres, porque es un insulto. Es que es un insulto a la propia comunidad. Yo lo vivo desde el insulto. De verdad, esto suena muy mal, pero es que me parece insultante. O sea, yo, porque a mí no me llegan los niveles 3 de apoyo. A mí los que están más afectados no me llegan, porque a mí me llegan adultos funcionales y jóvenes muy funcionales, pero vamos, genios, es que vamos, todo el mundo con su carrera, o sea, y si no tienes las carreras porque no has querido, pero una vida muy funcional. Y claro, te lo dicen, claro, es que tú dile a la madre que tiene un autista de nivel 3 que yo soy igual, pues me va a mandar a la porra y se va a sentir ofendida y con toda y tienes la razón. O mi profesora de danza mismamente, su padre es autista y bastante severo. Claro, pues a mí al principio ella me miraba como diciendo, autista mi padre, no tú, que no paras de hablar. Entonces, está mal hecha, para mí es muy deficiente la calificación, muy deficiente. El síndrome de Asperger no sé por qué narices lo quitaron, bueno, por una cuestión política, fin, pero a mí me encantaba la diferenciación. Y para mí faltan mínimo, mínimo mínimo tres clasificaciones más. O sea, me faltan dos por arriba y una por abajo para abrir boca. A mí se me queda cortísimo. O sea, es que no sabes la diferencia que hay incluso entre los unos. Es que es una barbaridad de diferencia. Yo no te puedo comparar un TA1 con un CI de 100 con un TA1 de un CI de 150. Porque es que es la noche y el día. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es que es otra historia. Ah, eso sí, todos son la misma personalidad. Todos tenemos la misma personalidad, esto es lo que yo investigo. Todos la misma personalidad. Da igual el CI que tengas, eso da igual. Pero la personalidad es la misma. Muy rígidos,
la atención a las normas, muy nuestra norma, el de repente la tensión, el perfeccionismo, lo ritual, pero no tiene nada que ver. A mayor capacidad cognitiva lo tienes un poco más fácil porque, o sea, sufres igual, pero tienes más recursos al final para adaptarte. ¿Que sufres igual? Sí, pero que sufres menos también. Y quien te diga lo contrario, te miente. O sea, pero es verdad que el dolor es subjetivo, tanto físico como emocional, y, y a los severos, a los que tienen autismo severo, me parece insultante. Yo no sé cómo nos enfadan, porque yo estaría... Sí, Y sí, ahora, también es verdad que en los congresos que yo he ido este año, solo se habla de ellos, ¿eh? O sea, solo se habla del autista con discapacidad. No se habla del autista con alta capacidad. No se habla de una Irene o un Ricardo de la vida. De estos no se habla. Uno por ahí que además chileno también, que no me acuerdo cómo se llama, que es majísimo. Pero ya, o sea, sigue siendo el centro con discapacidad. Y igual la ponente te dice, me vino uno con un CI de 100. Qué tranquilo nos quedamos, como diciendo, ¡wow! Y yo me quedo así, digo, ¡wow! Uno, si yo, o sea, yo no sé lo que es un CI de 100 porque yo los tengo todos para arriba. O sea, dos habrá con un CI de 100. Lo normal es 100, 110, 115 y la marabunta, o sea, el mogollón, mucha gente, 130, 135, 140, 145, 105, o sea, así, sin parar. Bueno, pues de esta gente nadie habla. Nadie habla. Porque como tienes habilidades, entonces está mal hecha y los congresos están no orientados a las dificultades que aunque seamos funcionales, pues la rigidez la tengo igual. Con la mm, diferencia que no tengo a nadie que me cuide, que me tengo que cuidar yo misma y que tengo que ser todavía más rígida. Y está, bueno, pues ahí estamos intentando dar voz para que se reconozca que, que es que hay otro autismo. Por eso, sí, y claro. esto es verdad que la faena fue porque hicieron mala división, muy mal, y a quien se le ocurrió, pues no sé a quién se le ocurrió, pero a quien se le ocurrió no sabía que existíamos, no sabía la gran comodidad que hay entre alta capacidad y TEA, que esto es lo que yo veo todos los días, altísima. Entonces es como la otra parte de la cola, de la curvita, de la campana de Gauss, en esta parte, o sea, toda la ciencia se ha centrado en esta parte. Vale, pues yo me centro en esta. Que por eso se llama complejo, porque claro, aquí vas pasando por la vida y bueno, pues, si no molesta, siga. Y tienes el mismo sufrimiento. Qué interesante el tema. Para mí ha sido muy incómodo porque mucha gente tiende a cuestionar el diagnóstico debido a lo mismo y también lo entiendo, o sea, tampoco lo critico, sino que si yo tuviera un hijo con nivel de apoyo 3 y de Mm. repente veo una persona como yo diciendo que es autista, claramente también sentiría un rechazo y una... Es que es ¿De qué está normal. hablando, cierto? Es que tienen toda la razón. Es que yo lo haría igual. Sí, Es que es totalmente coherente. Porque sí, la claro. dificultad que tienen esos padres es que ese es el horror. Que lo llevan con mucha alegría y con mucha dignidad, sí. Es que están entre el logopeda, el fisio, terapia ocupacional, el psico. O sea, están todo el día 24/7, luego la alimentación, o sea, y viene que, pues eso, Ricardo, una Irene, y dices, sí, me vas a decir tú que eres como mi hijo, que me estoy dejando la vida y la preocupación que tengo el día que yo no esté. Tú no tienes la preocupación, porque tú sabes desenvolverte. Entonces a mí me parece un poco insultante, pero yo no hago los códigos. Y debería cambiar, por lo menos, me faltan 6. A ver, yo entiendo que para el DSM-5 del TR no ha salido, de hecho lo han dejado igual. Parece que habían ampliado uno, digo, menos mal, aleluya. Y yo espero que en el 6, que será dentro de 4 años, ya hay datos suficientes para irnos a este lado de la curva. Porque si los tengo yo, que estoy en España y estoy sola, no los van a tener en la universidad. Me parece que no los tienen. O sea, no es tan sencillo como yo me pensaba que las universidades, los congresos iban a tener lo mismo que yo. No, no. O sea, no, no. Muy raro tanta muestra. Es muy difícil también de encontrar. Irene, hablemos un poquito de lo que es la doble excepcionalidad, porque tú me dices que es muy común Hmm. encontrarse autistas que sean de altas capacidades también. ¿Te atreverías a dar algún porcentaje o alguna cifra? Yo te puedo decir los que veo yo. Pues mira, de 100 personas, sí, te lo digo, el 60. Vamos, Ajá. básicamente porque es una investigación que estoy haciendo. De 100, 40 no eran autistas y 60 eran autistas con alta capacidad. Mm. 60% es un montón, ¿eh? Y creo que es más alta.
O sea, hay mucho autista de alta capacidad, muchísimo. Y es un porcentaje elevado. ¿Y hay alguna... ¿Vale la pena, digamos, para una persona autista que no ha hecho el diagnóstico de alta capacidad hacerlo y viceversa también? O sea, ¿se gana algo? Mira, lo que ganas es tranquilidad mental. Ya está. Igual, eres autista y no te quita el sueño tener o no tener alta capacidad. Ok, está bien. ¿Es más importante saber que es autista que alta capacidad? Sí. O sea, si tienes que elegir entre uno de los dos, quédate con autismo. Porque el autismo tiene asociado mucha patología. Mucha patología. Y cuando vas al médico, el médico tiene que saber que eres autista, porque el protocolo es diferente. Que si vas a urgencias, tienen que saber que eres autista, porque el protocolo es diferente. Es decir, el protocolo no cambia si eres alta capacidad, pero si eres autista sí. Entonces hay mucha comorbilidad, hay que tener mucho cuidado con la medicación. Siendo autista sí lo tienes que saber, pero básicamente por tú, o sea, no ya no es una cuestión de identidad, es una cuestión a todo lo que está asociado al autismo. Entonces, por eso es un trastorno, que aunque no queramos poner la C de condición, muy bien, es una condición, pero es un trastorno. Y es un trastorno que el día de mañana tiene mucha comorbilidad en muchísimas cosas a lo largo de tu vida. Y que de hecho, y esto no lo digo yo, esto es estudio del último congreso, una ¿cómo te diría yo? De las hipótesis de, ¡ay! No me sale la palabra. Es una realidad, ¿eh? Los autistas viven menos tiempo. O sea, tienen una tasa de mortalidad mucho más alta que un neurotípico. Una de las razones por las cuales un autista tiene esta alta tasa de vivir menos años es por la medicación. Es decir, porque a medida que el autista envejece, te guste o no, como es todo diferente y hay regiones alteradas y todo es distinto, tu evolución fisiológica va a ser distinta. Entonces, no miran los médicos porque no lo saben, o sea, porque no tienen por qué saberlo, pues lo que te mandan para, me lo voy a inventar, la ansiedad igual es contraproducente para el riñón, o igual es contraproducente para las personas que tienen catatonia, o igual es contraproducente para la alteración del sueño que hay así, o igual es y entonces de repente llegas a igual a los 50 y pico o 60 años con mucha farma encima. Y esa farmacología hace interferencia y eso es lo que te va a matar, no el autismo. Pero las consecuencias de que ese autismo degeneren en diferentes patologías fisiológicas que van a necesitar una medicación diferente y esta interferencia va a hacer que... Adiós. Entonces, por eso hay que saberlo. Y por eso tu médico lo tiene que saber. Porque si tú sabes que es autista, si te mandan X medicación para el riñón, para lo que sea, tú ahí lo puedes decir. Puedes decir, ojo, cuidado, vamos a mirar o vamos a ir a un internista para que no interfieran porque o para que se pongan de acuerdo entre un equipo multidisciplinar. Por eso es importante saber que es autista. Más allá de la pertenencia, más allá de decir, ay, qué bien, tengo una explicación a mis problemas de infancia y soledad, ay, qué bien, cara, ya sé por qué no me relacionaba con los humanos y me pone tan nervioso la gente. No, más allá de ay, qué bien, es, ojo, cuidado, que hay mucho asociado. Que esta es la parte que nadie quiere hablar porque pues, gran parte de la comunidad, yo lo siento, se ofende con, ya estamos patologizando. Pues no estamos patologizando, pero cuanto antes lo aceptes, vas a estar más sana. Es que ser consciente de lo que tenemos, al final es apostar por tu vida y apostar por tener mayor salud, tanto física como mental. Pero tienes que entender la física. Y el autismo afecta a la física también. La hiperlaxitud, hay muchísimos problemas asociados de tiroides, o sea, hay un montón de problemas asociados. Hay que saber que es un campo que no es solo a la cognición, no solo a la emoción, sino es muy fisiológico. Y eso el médico lo tiene que saber. Sí, a mí me pasa un poco, Irene, que entiendo lo que hay detrás del movimiento de neurodiversidad y de tratar de no patologizar lo que es el autismo. Y me parece súper bien porque es una forma más amigable de poder vivir una condición que ya es dura de por sí. Entonces, mientras más amigable lo hagamos, mejor todavía. Pero sí soy consciente de que hay hechos científicos, Claro. médicos, que no se pueden obviar. Entonces, los desafíos que tiene que vivir una persona autista están allí. Exacto. Y no por mucho que a lo mejor tratemos de suavizar lo que es, la persona lo va a vivir. O sea, Y es de que hecho además es yo, mucho más sano aceptarlo. Es mil exacto, veces más sano aceptarlo, de verdad. Perdona que te he estoy, interrumpido. no, no, está bien, totalmente de acuerdo. Pero sí considero que es bueno tratarlo de ver de una manera más amable que quizás
nos ayuda a aceptarlo de alguna manera algunas personas principalmente, pero sin perder de vista lo real y los hechos. Ahora, ¿qué fue lo que a ti te llamó la atención, Irene, de la neurodivergencia? ¿Por qué te viniste por este lado? ¿Por qué te Ah, no fue de especializaste en esto? casualidad, o sea, fue pura casualidad. O sea, no hubo ninguna intención, pero como todo en mi vida, o sea, voy un poco como de rebote. No, básicamente, cuando yo estaba estudiando la carrera, o sea, yo lo que tenía era, desde muy pequeñita, mi vecino Albertito. Albertito era un TEA muy severo, con discapacidad, con una agresividad horrorosa, no verbal, o sea, pobre. Entonces, en vacaciones él tenía, o sea, los apartamentos estaban pegados y sus padres eran íntimos amigos de mis padres. Entonces yo todos los años me quedaba horas y horas viendo a Albertito. O sea, para mí mi distracción era ver a Albertito porque me parecía fascinante. O sea, yo alucinaba cómo ese niño jugaba y teníamos más o menos la misma edad. Ni contar tiene todo el periplo que para mí lo social siempre ha sido el infierno que mi pobre madre era como, o sea, ahora ya entiendo, pero vamos, desde pequeña y me decían, claro que estás autista, pues que me lo decían desde nana. O sea, mi madre es que llamaba y me metía a los grupos desesperada. O sea, desesperada que Irene no tiene amigas y yo estaba en mi mundo. Y es como, pues, mundo está, pues claro. Entonces, claro, ahora ya lo sé. Y básicamente empecé con Albertito a observarlo. Y cuando ya empecé psicología, su padre estaba en este colegio CEPRI, que es referente en España, en autismo, y habían 5 plazas libres para hacer las prácticas. Y entonces, claro, el padre dijo a mi padre, mira, como a Irenita la veo siempre, que está tan interesada con Albertito, porque es que para mí era mi distracción el Albertito, o sea, es que me encantaba observarle todo el día. Entonces dijo, pues si quiere hacer las prácticas en CEPRI, como yo estoy ahí como padre, pues la meto. Pero porque te digo que era para toda España, es un centro de referencia. Y entonces dije, pues ahí que me voy. Y entonces, claro, ahí estuve ya un año. En tercero de carrera tenía a Ángel Rivier, que era Dios en autismo en España. O sea, venía Uta Fried a la universidad. Yo he visto a Uta Fried, o sea, no me la he imaginado, no la he visto escrita en un libro, o sea, la he visto con mis ojos. He sido alumna de Ángel Rivier, que ser alumna de Ángel Rivier es como, no sé, aprender de Javier Tamarit, yo no te lo puedo explicar. Es como los reyes, dioses del autismo, los pioneros en autismo en España. Entonces, claro, que tus maestros sean los pioneros, pues eso ayuda. Entonces luego empecé a ver que los movimientos de Albertito, que eran las estereotipes así, pues eran igual, o sea, esto es lo que a mí había en mi cabeza, que los judíos que hacen los movimientos así, ¿vale? Porque mis hijos son judíos, bueno, esto es un rollo muy grande. Y la mitad de mi familia es judía y la otra mitad católica, y entonces yo soy intensa hasta para la religión, tengo las dos. Y entonces yo decía, pues si los movimientos así que hacen en Navidad un rezo judío, pues igual algo tiene que tener en coherencia con el movimiento que hace sí un autista. Y mi primera tesis, digo, es que tiene que estar la emoción, estoy segurísima. O sea, esto está regulando una emoción porque si no, ¿esto es para qué lo hacen? Es decir, es como que empecé a compararlos. Y nada, y ahí empecé a hacer, ahí es donde empecé a hacer la tesis y que no había nadie en autismo, es que éramos dos monos, es que éramos dos, es que no había nadie en psicología, era como, es que se está perdido. Es que realmente en psicología, antiguamente, tú solo estudiabas autismo si tu padre era autista, o tu hermano era autista, o tu primo era, es decir, si tenías un familiar autista que te afectara, entonces tú estudiabas autismo. Pero si no, así como de la nada, nadie estudia autismo. Y de hecho, a día de hoy, casi todo el mundo que estudia autismo es porque tiene una relación con el autismo. O directa o indirectamente. En mi caso, pues que yo no lo sabía. Pero claro, digo, anda, todos los autistas que tenía yo aquí sin saberlo. Y ya, pues ahí no pude terminar la tesis, pero terminé los 2 años de doctorado enteros en biología y todo el tiempo investigando. Ahora como se investiga con ChatGPT y con Internet, no, no, investigando en la Biblioteca Nacional, con los libros, todo como muy tedioso, era un rollo, era muy difícil hacer investigación. Y al final, bueno, pues como la tuve que dejar porque mi madre enfermó y pues me dediqué a cuidarla hasta que se fue de este mundo. Y ya pues dije, pues ya está, algún día volveré, pero como el que dice, o sea, no lo dejé, sí que tenía la cosa de quiero terminar la tesis, la tenía súper avanzada, pero ya está. Y ya va pasando la vida, yo me caso, tengo hijos, hago 20.500 cosas y aprendo de un montón de cosas, o sea, de trabajo desde toda la vida y de dar clases y ya cuando vengo, me voy a Barcelona, vuelvo a Madrid
Y conozco a una amiga mía que es psiquiatra. Bueno, pues a partir de ella estábamos mano a mano todo el tiempo estudiando. Pero porque yo le decía, ay, Arantxa, ¿y esto qué es? Ah, pues esto. Entonces yo ahí aprendí 3 años con ella de amistad. Fueron como un máster intensivo. Era a diario, casos clínicos y enseñaba, enseñaba. Y un buen día me dice, bueno, Irene, hija, es que tú eres súper TDAH. Primera noticia. Yo ni lo sabía. Y lo único que yo sabía de pequeña es que era disléxica. Era lo único y que Irene es muy buena y muy inteligente, pero Irene está en las nubes. Ya está. Entonces Irene solo suspendía. Yo solo sacaba ceros. Así, cero. Menos en gimnasia. Que saca solo saliente. Pero yo siempre cero. O sea, siempre suspendía todo. O sea, era como esta niña no va a hacer nada. Nada en su vida. Y lo único que yo era consciente era la dislexia. Pero vamos, nunca se me ocurrió pensar que yo iba a ser inteligente pensando que era tonta. Vamos, lo último que hubiera sido que era autista, olvídate. Y ya empecé con el TDAH y yo al principio no me hizo como mucha gracia, porque tenía una imagen del TDAHero diferente a la que tengo ahora. Y ya pues mi amiga psiquiatra dijo, venga, ¿y por qué no te medicas? Y yo, bueno, va, pues que se calle la boca, porque era muy pesado. Y que ya verás que te va a venir fenomenal. Y es verdad que esto sí que lo sentiréis muchos, que es como una tensión aquí. Cuando la función ejecutiva está mal, ya es como que esto empieza como a bombar, o sea, hace como muy desagradable. Y dije, bueno, va, pues me voy a medicar. Y ya ahí empecé a hablar del TDAH. Y ahí es donde de repente en TikTok empezó boom, 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 o sea, a crecer todo el tema del TDAH. Hasta que fui a una conferencia de Berkeley en España, en Madrid, justo antes del COVID. Y yo ahí dije, ah, vale. O sea, y lo vi clarísimo. Dije, vale, esa sí que soy yo. Y ahí me sentí súper identificada. Mi amiga obviamente tenía razón. Y ya fue estudiar mucho TDAH, ver a Berkeley en persona. Tampoco puedo explicar lo que es. Ese señor no es ATDH, pero es un señor de 10. Da unas ponencias con una categoría humana, pues no, de 10. Entonces en ese congreso aprendí muchísimo, ya me identifiqué con el TDAH, ya me mediqué para el TDAH y hubo una frase del libro de Berkeley que decía, hasta que no asumas que tienes una discapacidad, no vas a conseguir ir hacia adelante. Y ahí es donde yo entendí, vale, tengo una discapacidad, a nadie le gusta tener una discapacidad, pero tengo que asumir que tengo una discapacidad con la significado literal de la palabra es que me incapacita, es decir, no tengo una capacidad para memoria de trabajo, no tengo capacidad para control de impulsos al 100%, no tengo, o sea, entendiendo la discapacidad como la no capacidad, literalmente. Y ahí empecé TDAH, 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 y ya un buen día, porque yo hacía test de inteligencia en televisión, o sea, aquí en España me conoce un montón de gente por los test de inteligencia en la tele. Estuve 6 años pasando test de inteligencia a los famosos, aquí. Y un buen día alguien de la televisión me dijo, ¿qué vas a tener tú un 105, mujer? Con lo inteligente que eres. Y yo, que sí, que sí, que sí, que yo me he pasado el test y yo saco un 105. Y ya me dijeron que no, que no, que no, que tú vas a una velocidad es inviable. Y un día haciendo limpieza, pues efectivamente encontré un papelito que ponía mi CI de 135. Y mis padres, maravillosos, que ya no están, pues me habían ocultado toda una vida ese dato. O sea, yo lo descubro con 50 años. Tengo ahora 54. Y yo recuerdo decir, un 135. O sea, yo me pensaba tonta y tengo un 135 y todo el mundo, no sé de qué te extrañas, hija. Si... Digo, pues a ver, te lo voy suspendiendo. Y ya lo último, pues ya rematamos con el autismo. Entonces ya una cosa te lleva a la otra. Entonces empiezo podcast, los podcasts me traen una comunidad de alta capacidad. Ahí empiezo a ver un poquito de autismo, TDAHeros a Tutiplenin. Y ya empiezo TikTok, TikTok ya me empieza a traer, o sea, mucho TEA, mucho TDAH, mucha alta capacidad. Hago el curso de A22 de autismo y claro, yo ahí me muero. Pero me muero es que yo no paraba de llorar y dije, o sea, ¿esto qué es? O sea, es que fue como una toma de conciencia, pues igual que el TDAH. O sea, hice así y digo, esto es lo que he estado viviendo toda mi vida y no me había enterado. Pues las miradas, el desprecio, el que yo veía una cosa súper clara y nadie lo veía. Y yo decía, pero por favor, si estás parando el vídeo, ¿puedes verte la cara que estás aburrida mirando el teléfono? O cosas que para mí eran súper normales. Y la profesora decía, ¿quién dice esto? Pero así, con cara de desprecio. Leticia que es maravillosa, ¿eh? Y yo, claro, decía, claro, es que todo el tiempo yo iba, digo, que eso no se dice así. O sea, que eso está mal dicho. Y cada 2 por 3, ¿y quién dice esto? Entonces cada vez que se escapaba, yo hacía así y decía, claro, es que Irene, tú eres como ellos. Y entonces fue la primera
que me puso así de frente el autismo, pero vamos, de boca, así. Y fue como, o sea, no le hice mucho caso. Yo solo sé que me destrozó 3 días. 3 días que yo no paraba de llorar, venga a llorar. Y ya fue pasando el tiempo, me dediqué ya a la evaluación, que a mí me encanta evaluar. Y ya un día, pues corrigiendo un SCQ, que nunca, cuando te llegas a evaluar, a veces no lees todas las preguntas, porque son a veces muy tediosas. Y yo digo, uy, este es el Joseph. Se empezó a fijar, mis hijas son TDAH, y yo a mi hijo le había visto siempre un punto muy de TDAH, pero más desatencional. Y de repente digo, Joseph, Joseph, Joseph. O sea, empecé a hacer pleno de mi hijo. Y digo, que tengo un autista aquí, yo no me he enterado. Y entonces ya mis hijas me dijeron, bueno, mamá, es que la que es autista en esta casa eres tú. Y entonces mi hija Nora, que estudia psicología, dice, es que cada vez se te nota más el autismo. O sea, dice, es que mamá, tú no te das cuenta. Y entonces ya empecé como a observarme, a hacerme todos los test, todos sabéis si por haber. Ya pregunté a 2 psiquiatras y dije, mira, por favor, yo necesito que tú me digas si esto que yo estoy viendo a mí se me va a la cabeza, esto es verdad o es mentira. Y me dijo, yo autista te veo muy autista, pues más aspergeriana, como se diría antiguamente, aunque ahora no exista, pero es que somos todos iguales. Entonces, bueno, pues a partir de ahí dije, a mí sí que es verdad que me cambió la vida, ¿eh? Que yo dije, ahora ya lo entiendo. O sea, el autismo era como la última pieza de decir, amigo. O sea, entendí la desesperación de mi madre, entendí el infierno de las amigas. Es que era un infierno. O sea, el infierno que creo que lo hemos pasado todos. El horror. Me Yo fue. estoy. Sí, pero volviste. Así que nada, pues ahí pues, me lidio. Doble excepcionalidad, pues es como tienes la excepción de la curva de la normal. Y entonces, alta capacidad es estar muy en la excepción, porque es 1,1 de la población. Ya tienes el 0,1 de la alta capacidad, más luego el TEA, es un poquito más el porcentaje, cada vez más es el porcentaje poblacional, y el TDAH, que cada vez es más el porcentaje. Pero lo que nunca está subiendo es la parte de alta capacidad. Esa es un 1% de la población, como mucho un 2 o un 3, pero no va a subir más de ahí. Ok. Irene, cuéntanos un poquito acerca de lo que tú estás haciendo hoy día a favor de la comunidad neurodivergente. ¿Tienes algún centro donde atiendas? ¿Puedes atender de manera Sí, telemática? ¿Cómo virtual. funciona? Pues mira, funciona. Yo tengo este despacho y ahora ya han entrado 2 chicas nuevas, autistas, porque como te decía antes, es que yo no quiero que mi equipo, yo lo siento mucho por neurotípicos, ya tuve la experiencia, no gracias, ahora me voy a ir con los de mi clan, que por lo menos nos entendemos. Entonces atiendo para toda España y para Latinoamérica. De hecho, tengo a 3 personas de Chile que son súper majas. Ayer di un diagnóstico en Perú, hoy he estado con una chica de Uruguay. Entonces, la única cosa que es diferente y que yo aviso es que el tema de inteligencia, los baremos de Chile yo no los tengo, por ejemplo, o no tengo los baremos de Uruguay, o no tengo los baremos de Perú. Entonces, para otras escalas sí, porque TEA Ediciones tiene para toda Latinoamérica, pero para inteligencia solo tengo España. Entonces, yo doy a elegir. ¿Tú quieres? Te lo hago. A ver, si me lo sacas fenomenal, va a ser igual que estés en Chile que en España, porque está todo fenomenal, pero los baremos son los españoles. Exceptuando inteligencia, el resto son baremos latinoamericanos porque esto. Y nada, se hace tanto online, porque yo no me voy a ir a Chile y volver, a Uruguay y volver, Perú volver. Sí, claro. Y hay gente que viene presencial y hay gente que viene que es online. La única diferencia es la escala Wessler. Inteligencia. Si es presencial paso la Wessler, que me da más datos a la hora de ver la función ejecutiva. Y si es online, pues paso el RIAS y ya está. Más luego otras pruebas complementarias y bueno, pues es un proceso que dura, pues el más básico, pues entre 3 4 días, el más complejo nos vamos a los 6 días aproximadamente, 5 o 6, dependiendo de la persona. Hay personas que van muy rápido y me lo ponen como muy fácil y van muy rápido y hay personas que se bloquean, van más lentos y yo siempre les digo que yo no corro, no tengo prisa. Y si tengo que parar, o sea, soy muy rigurosa en las mediciones, muy rigurosa en el tiempo de evaluación, no te dejo más de 50 minutos. Si veo que te estás atorando, paro y te sigo evaluando otro día. O sea, no escatimo en tiempo y si tengo que estar 7 sesiones para evaluarte, voy a estar 7 sesiones. Es decir, aquí es
la calma. En contrapartida tienes que esperar una lista de espera muy grande que ahora mismo está en julio del 26. Es una barbaridad. Wow, Sí. wow. Me da mucho remordimiento. O sea, esto es que es guay, pero yo lo vivo muy mal. Yo lo llevo muy mal. Porque me da como mucha responsabilidad y pienso, es que no me puedo, es que aunque quiera ir más rápido, es que no tengo más horas en el día. O sea, yo a las 6 estoy arriba y ahora son las 9 menos cuarto. Pues ¿cuántas horas van? Pues que 14 horas he hecho hoy, pues 14. Ya más no puedo trabajar más. O sea, aunque quisiera trabajar más, no hay más horas en el día. Entonces, ahora ya empezan las chicas nuevas, pero tampoco quiero que la necesidad me ahogue. Es decir, yo las quiero formar bien, que la gente que pasen con ellas estén tranquilas, que sepan que estoy todo el tiempo detrás de ellas con nuestras sesiones clínicas los lunes. Es decir, está todo como muy, como con mucha metodología y luego porque hay mucha gente que termina el proceso conmigo y necesita un psicólogo y dice, bueno, ¿y qué psicólogo me recomiendas? Digo, pues a ninguno. No por nada, o sea, que es que claro, esto, yo siempre digo, tú espérate, asienta todo. Y cuando tengas todo asentado, entonces pide ayuda. Pero primero digiere el diagnóstico porque no es fácil de digerir 70 hojas que te explican toda una vida y tu cerebro necesita procesarlo a tu ritmo, no a un ritmo de un tercero. Y ya después, pues ya vemos cómo estás. Entonces me faltaba también como una parte de que pudieran ellas hacer terapia, pero una terapia como muy dirigida, muy dirigida. Irene, para ir cerrando un poco el episodio de hoy, me gustaría que quizás pudieras entregar un pequeño mensaje de cierre a todas las personas que a lo mejor están ahí coqueteando, por decirlo así, con la neurodivergencia, averiguando un poco, conociendo, pero que todavía no dan el paso de hacer algún proceso de identificación. ¿Qué les dirías a ese tipo de personas? Pues quien busca encuentra. Quien busca encuentra. Y mi madre diría, ¿qué diría Jesucristo? Pero es que es una frase muy de mi madre, pero es literal. Si tú buscas, lo vas a encontrar. Y la búsqueda, cuando eres neurodivergente de verdad, es que no paras. Porque es toda una vida. Es que el diagnóstico te va a dar la explicación a toda una vida. Y eso, quien lo vive desde muy pequeño, eh, es que lucha. Es que lucha por ello. Siempre. No se cansa. Aunque le afecte, no se cansa. Sigue y sigue y sigue hasta que le da la pieza y dice, ahora esto sí. Perfecto, Irene, muchas gracias. Con eso me quedo. Y te agradezco de verdad, de corazón, que hayas dado tu tiempo. Yo sé que con lo que me dijiste me queda muy claro que tu agenda está bien apretada, pero a pesar de eso nos diste el tiempo y de verdad que te lo agradezco y estoy seguro que va a servir muchísimo este episodio a muchas personas. Es que hay que hacer tiempo. Es decir, que me he expresado fatal. Que hay que hacer un esfuerzo por darte este tiempo, que en el fondo es darme mi tiempo. A ver, es un poco lioso. Es decir, si yo estoy aquí contigo es porque soy parte de una comunidad. Entonces, si, si yo puedo dar un poco de luz, o es que eso no es tiempo, o sea, eso es tiempo compartido. Sí, sí. Es como para los dos. Es para ti, para mí y para toda la gente que nos escuche y que nos vea. Perfecto, Irene, muchas gracias. Y con esto Gracias a dejamos vosotros. nuestro episodio de hoy, así que nos despedimos de todos hasta un nuevo episodio. Muchas gracias a vosotros.